El pasado jueves, un grupo de abogados penalistas me salieron a denunciar la presión que se está ejerciendo sobre jueces y fiscales. Uno de ellos fue Alfredo Vallarino Alemán. Como siempre, Alfredo, bienvenido a Next Noticias. ¿Cuáles son los casos en concreto para una aseveración tan seria que se dio el pasado jueves y desde dónde viene esa presión? Alfredo, buenos días. Buenos días, saludos a todos. Mira, Fernando, la verdad es que hubo un caso, le llaman Operación, olvidé el nombre ahorita mismo, yo no soy abogado en esa operación, yo no participo de ese expediente. De hecho, como yo lo manifestaba en la propia entrevista, nosotros hasta conflicto tuvimos con la juez que fue destituida, Elkis Martínez. Esa juez no nos dio a nosotros la prescripción dentro del caso Pinchazo. No me gusta la juez como tal. Sin embargo, nosotros no creemos que se puede imponer un criterio desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Y cuando yo hablo de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, por supuesto estoy hablando con nombre y apellido de la magistrada presidente María Eugenia López. Para nosotros, defender la institucionalidad va mucho más allá de me gustó el fallo de este juez, no me gustó el fallo de este juez. Ayer hubo otro juez de garantías destituido, Sí. Me parece que fue el juez Agustín Ortiz, según me comunican. Y una de las situaciones que está ocurriendo es que el Ministerio Público, primero, ellos tienen algo que le llaman casos de alto perfil. Y esos casos de alto perfil es lo primero que está mal llamarlo casos de alto perfil, y para eso empezar a darle prioridad en la agenda de la oficina judicial. A este caso le vamos a dar audiencia para mañana, a este se la vamos a dar para pasado, porque el fiscal de este caso está solicitando eso. Mira, detrás de cada caso Alfredo, el juez fue Juan Bosco Molina. Juan Bosco Molina. Correcto. Bueno, te cuento. No, pero Juan Bosco Molina es en lo civil. Yo te estoy hablando del sistema penal acusatorio. Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos este escenario en donde hay casos aquí en Panamá, y te digo porque sí conozco varios, porque me han presentado formalmente el expediente y me tomo el trabajo de leerlo, en donde están haciendo, le ponen los nombres, Operación Damasco, Operación Fiche, Operación Metro, Operación no sé cuánto, montan todo este escenario porque ya no tenemos los PowerPoint de Kenia Porcel, pero sí tenemos los videitos que se pone a hacer cada fiscal con que tengamos una operación. Y en esto quiero dividir. Cuando tú tienes una operación, como fue la operación del Gallero, en donde le hicieron todo este despliegue mediático, presentaron carros, presentaron cuestiones, le hicieron creer a la gente que dentro de esa operación se habían incautado estos bienes, y era mentira. Esos bienes no habían sido incautados de esa operación. Ellos tenían fotos de otras operaciones y las presentaron en su momento dado con Kenia Porcel, con todas estas cuestiones como si eso viniera de esa operación. Es decir, quisieron comprar y manipular la opinión mediática, y esto trataron de hacerlo lastimosamente desde el Ministerio Público. Por supuesto que ellos tienen algunos medios adeptos que se prestan para eso y que saben al día siguiente o a los 2 o 3 días que eso no pertenece a esa operación, y mantienen una presión mediática de o condenen, o estas personas son, o los jueces terminan siendo tachados de corruptos. En esa operación, que es un ejemplo de lo que te pongo, todo el mundo salió liberado de cargos. Y como esas operaciones se han tenido varias. Ahora, para no defender operación por operación, lo único que yo sí te puedo decir es que estadísticamente y en la historia de todas estas operaciones, en donde hay 60 personas, 70 personas, por estadística lo primero que tú tienes que saber es que muchas de las personas que están ahí puede que salgan culpables, y muchas de las personas que están ahí van a salir inocentes. Es decir, el juicio es un filtro para determinar eso, si son culpables o si son inocentes. Si no, no tendría sentido hacerles un juicio y ya metamos a todo el mundo preso y no pasa nada. Los jueces de garantía le toca individualmente, caso por caso que le presentan,
estar verificando si esa persona, la persona puntual dentro de una operación, está siendo vinculada a través de medios adecuados, si existen las exigencias cautelares para mantenerlo detenido. ¿Y qué pasa? Cuando jueces van a tomar decisiones distintas al interés del Ministerio Público en el momento, resulta ser que estamos viendo jueces presionados, jueces trasladados, jueces suspendidos, y eso es peligroso. Cuando un juez pasa a hacer detenciones de múltiples personas, te puedo decir, en Operación Pitcher, el otro día que había una audiencia, se contaron cerca de 50 personas detenidas. 50 personas detenidas. En la Operación Damasco, ellos la tienen desde el 2018. O sea, un fiscal que tiene 5 años un caso abierto, 4 años y tanto, tiene un caso abierto. Y después de 4 años y de tener cantidad de personas detenidas, el señor dice, yo quiero que me den causa compleja. ¿Qué significa causa compleja? Le dan 6 yo meses quiero más, que ¿no? me puedan dar hasta 3 años más al final de cuentas para hacer mi investigación, para tener personas detenidas, para hacer esto. Entonces, obviamente, los abogados le dicen a un juez, señor juez, usted no puede tener a una persona, porque no hace sentido tener una persona que pueda tener una pena de 5 años y que tú hagas meter la pena de 5 años antes del juicio. A esa persona, tú, el Ministerio Público, cuando las detuvo hace 6 meses, le dijo al tribunal que tenía todas las pruebas en contra de la persona. ¿Cómo es que ahora ellos dicen que van a iniciar a investigar con una causa compleja? Y hay jueces que con lo que le determinan las partes deciden que en efecto no se le puede dar más tiempo al Ministerio Público porque tiene gente sujeta a medidas cautelares. Claro. O porque el Ministerio Público no justificó que necesitaba ese tiempo adicional. Ellos llegan a una audiencia de causa compleja y dicen, señor juez, es que nosotros necesitamos 1 año más para investigar. Pero no le dicen al juez, por ejemplo, ¿para qué? ¿Por qué yo tengo que justificar esto, señor juez? Porque me falta recibir un auxilio judicial de Colombia, porque tengo que hacer 2 operaciones más, pero yo le tengo que justificar eso al juez. Claro. Entonces, cuando los fiscales no justifican esto, hay jueces que se atreven a decirle al Ministerio Público, señor juez, señores, ustedes no les voy a dar. Bueno, son las mismas bestialidades que hacían con Kenia Porcel. La cosa es que... mira, te digo, yo siempre lo dije, hay cosas que aquí ocurrían y han ocurrido en el sistema por mucho tiempo. Las violaciones a la presunción de inocencia y todos estos temas han ocurrido por mucho tiempo. Creo que siempre casos de alto perfil político y en donde claramente había una manipulación, lo que permitieron fue al país ver que eso sucedía y ver que las peores prácticas que ellos sacaban en diferentes casos, todas las quisieron aplicar juntas en casos en donde sí se pudo hacer visible. Pero no creas, Fernando, que parte del calvario que vivieron muchas de las personas que en su momento dado fueron perseguidas, incluyéndote, Ricardo, a mucha gente, no creas que eso no lo ha vivido mucha gente en el día a día. Claro. No tienen quizás la capacidad mediática o la capacidad económica para defenderse, no tienen la visibilidad política para que medios se interesen en un caso sobre lo que les está ocurriendo, pero eso no significa que no lo han vivido, eso no significa que lo viven. Definitivamente que nuestro sistema requiere de cambios estructurales y lo primero, porque lo peligroso de esto es que pasa, es que el mensaje que se le está mandando a las jueces es: a la presidenta de la Corte no les gustó su decisión. Y fíjate, esto puede parecer muy poco importante, pero realmente es quizás lo más importante de un juez. Un juez tiene que tener independencia de criterio. Claro. Un juez tiene que estar ahí. Yo escuché al licenciado Vallarino, yo escuché a la fiscalía. Por eso son nombramientos vitalicios. Deberían ser. Me pareció que la fiscalía tuvo la razón, le voy a dar la razón a la fiscalía. Me pareció que el criterio de ese juez no necesariamente va a coincidir con el mío, tampoco con la presidenta de la Corte, no va a coincidir con alguno de los 9 magistrados, no va a ser. Lo que no se puede hacer, porque si yo tengo una queja formal que realizara ese juez,
yo realizo la queja formal, la sustento, se le lleva proceso al juez y entonces, si yo demuestro que hubo una falta, si demuestro que hubo un delito, a ese juez se le saca. Lo que no se puede tener es a la juez presidenta de la Corte, no le gustó su decisión, te vas. Porque entonces yo tengo 100 jueces a nivel nacional completamente intimidados de decir, ¿será que le gusta a la juez que yo no les dé causa compleja a las personas, claro, que yo no libere a las personas, que yo no dé fianza? Y entonces ya yo dejé de tener 100 criterios, que era lo que yo tenía que tener. Yo dejé de tener 100 jueces para que esos 100 jueces se alineen al pensamiento de una señora que no conoce el expediente, que no ha sido parte de ese expediente, que no estuvo en la audiencia, porque fíjate que en estas audiencias muchas veces puede pasar que, por ejemplo, a una persona le soliciten un cambio de medida distinto a la detención. Y puede ser que hasta había razón para mantener una detención. Fíjate hasta lo que te estoy diciendo. Pero ¿qué pasa? El fiscal que estaba en esa audiencia no lo sustentó adecuadamente. No hizo la presentación como tenía que hacerla. Vale. No sustentó cuáles eran los elementos de convicción, cuáles eran los riesgos procesales, cuáles eran todos estos escenarios. Entonces, el juez que estaba en esa audiencia no tuvo la oportunidad de saber eso. Y en base a eso tomó una decisión. Entonces, hay veces que aquí hay que revisar lo que hicieron los fiscales. Pero ¿qué pasa? A nosotros nos llama la atención, y sí nos llama la atención este coqueteo Procuraduría, presidenta de la Corte, y este coqueteo que precisamente se da en uno de los casos de Ricardo Martinelli, en donde la presidenta le manda para una opinión de inconstitucionalidad al procurador general de una vez en menos de 24 horas, y el procurador en menos de 24 horas contesta y hace esto cuando eso no había pasado nunca en la vida en Panamá. Entonces, y de repente empezamos a ver que en los casos que le puede interesar al procurador Caraballo, de repente le están mandando estos mensajes aleatorios a los jueces y se torna peligroso. Mira, en el Colegio Nacional de Abogados nos reunimos penalistas, la Asociación de Abogados Penalistas, y en esa convocatoria habían más de 100 abogados, cosa que no es fácil poner, porque eso te indica el criterio unificado que empieza a haber entre los penalistas de que algo está pasando de manera indebida y vamos a respaldar a los jueces. Así es. Nosotros a nivel de la asociación, nosotros ya hemos tenido comunicación con Colón, con Coclé, con Veragua, con Chiriquí. La otra semana nos vamos a pronunciar nuevamente y vamos a empezar a hacer esto porque nuestros jueces, que te vuelvo a decir, esa juez, para que ustedes entiendan el criterio, primero, yo no soy abogado en ese expediente. Sí. Esa juez, no gusto de la juez. No, en el caso del pinchazo de ella, a mí me falló en contra el tema de la prescripción. Es decir, no es que yo tenga un acercamiento a esa juez y que ella lleva casos míos, no lleva conmigo ningún caso. Vale, vale. Pero yo no puedo tener el criterio como presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas y como vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Abogacía por parte del Colegio Nacional de Abogados. Yo no puedo permitir que a una juez le manden mensajes y a través de ella al resto por una presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Listo. Alfredo, como siempre. Digo que es la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Fernando, porque más nadie puede hacer lo que le están haciendo una presión a una juez. A destituirlo. Venga. Entonces, bueno, estoy corto de tiempo, Alfredo, seguro. Es un tema que tocarás el jueves en tu programa. Es correcto. Y que, pues... Mañana en mi programa a las 7:30 los espero. Muchísimas gracias por tu espacio, Fernando. Gracias, Alfredo Vallarino Alemán.